de lo que pasó en cuanto a esto. Y gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Ok, amén. Bueno, hermanos, o hermanas, hoy vamos a seguir adelante con lección 4 de la historia de la iglesia. Para que sepan ustedes, esta es semana 4 de 6 de esta término C. Y les dije que iba a darle el examen en el fin de la próxima semana de historia de la iglesia y no voy a poder hacerlo. Voy a necesitar otra semana para enseñar. Entonces lo que va a pasar en semana 6 va a tener 2 semanas para completar los 2 exámenes de Plantando Iglesias y Colosenses. Van a recibir los exámenes en la misma semana, en el fin de la clase 6, y usted tendrá 2 semanas para hacerlos. ¿Ok? Listo. Estamos hablando ya desde los años... Es en lección 4, sí. Lección 4. Y los años son 313 hasta la Reforma Protestante. Entonces vamos a cubrir más de 1000 años hoy. Y tenemos un libro, pienso que lo tengo en la biblioteca, espera un segundo. Pienso que está prestado, pero es el libro de Mártires de Fox, que habla mucho de esto. Y también tengo ese libro, se llama El Rastro de la Sangre, que es historia de la Iglesia Bautista. Entonces este es uno que es bueno prestar y leer, y no es un libro muy largo, solo hay 66 páginas. Pero es muy bueno para entender la historia de la Iglesia Bautista en los últimos 300 años. Entonces, si le gustaría, El Rastro de la Sangre está en la biblioteca. Y esto es muy bueno leer, es rápido leerlo y es bueno para cada creyente tener. Y el otro pienso que está prestado en este momento. Y necesito hacer un anuncio de devolver los libros prestados porque ya faltan muchos allá. Probablemente no, porque es un libro específicamente bautista, pero se puede prestarlo de nuestra biblioteca si quiere leerlo. Ok, vamos a empezar hablando con Constantino, el emperador de Roma. Y recuerden que desde el empiezo de la iglesia hasta los últimos, casi todos los 300 años, han sido perseguidos los cristianos por el Estado de Roma. El Imperio Romano ha estado persiguiendo creyentes con pocas excepciones. Han estado algunas excepciones, algunos emperadores que no los mataron, pero por lo general casi todos los mataron. Pienso que había 9 persecuciones fuertes en este periodo de tiempo, si recuerdo yo. Pero llegó un emperador, Constantino, y después del reino de Diocleciano, en el año 312, Constantino llegó a ser el emperador, cambió su gobierno de Roma a Constantinopla. Se dice que su conversión se debió a una cruz que vio en el cielo. La historia es que él estaba en una batalla y tenía todos sus soldados listos a ir a pelear contra otro ejército, y él miró en el cielo como una visión de una cruz. Y en esta cruz él miró una escritura: con este signo vencerás. ¿Ok?
Y él, después de esto, dice él, porque él fue el único verlo, ¿cierto? Dice él que tenía ánimo de seguir en la batalla y él ganó la batalla. Y dice que esta es la razón que se convirtió a Cristo, porque vio una cruz en el cielo con el signo, con la escritura, con este signo, vencerás. Y una pregunta para ustedes: ¿las visiones pueden venir siempre vienen de Dios o pueden venir de otra fuente también? Otra fuente. Y sabemos por la Iglesia Católica que usando la cruz, cual es un símbolo de la muerte de Cristo, ellos ya adoran la cruz y ya es un ídolo para ellos y puede ser mal usado siempre. Entonces debemos entender que este seguro no fue de Dios. Y él se convirtió, supuestamente, a ser un cristiano, y él empezó a favorecer más y más a los cristianos. Según parece, pretensiones políticas, así tendría un reino unificado política y religiosamente con un solo Dios. Se pretendida visión tuvo lugar en la guerra en la que venció a Magencio. Entonces tomó varias decisiones importantes con respecto al cristianismo, que como se estaba viendo anteriormente, ya empezaba en Roma a mostrar síntomas de degradación. Constantino terminó con las persecuciones y se terminó con las persecuciones, entonces él no persiguió a los creyentes después, y se devolvieron los bienes confiscados a los cristianos. Entonces él reversó, hermanos, lo que estaba pasando con las persecuciones después de ver esta visión de la cruz. Aquí están las notas. Con gusto. Ok, entonces pareció bien, ¿cierto? Pareció algo bueno. Ya el emperador de Roma ya dice que es creyente, ya no están matando creyentes, ya están devolviendo los bienes confiscados a los creyentes. Parece bien, pero la verdad es que fue un engaño de Satanás y el empiezo de la perversión del cristianismo más fuerte que este mundo ha visto. Hizo algunos regalos a la iglesia de Roma y pues el emperador Constantino. Estamos en el parágrafo 3, ya debajo de 4.1, Constantino. Él hizo algunos regalos a la iglesia de Roma, aprobó no cobrar impuestos al clero y, algo importante desde un principio y seguramente por su pragmatismo político, estuvo siempre a favor del partido relajado que aceptaría más fácilmente algunos ritos paganos cristianos y que estaba ya forjando la idea de la iglesia metropolitana. En el edicto de Milán, dado por Constantino y Licinio en el año 313, se decretó la libertad religiosa en lugar de la tolerancia concedida por Galerio. El cristianismo pasó a gozar de igualdad de derechos con las demás religiones del imperio e incluso a tener un trato preferente hasta tal punto que el paganismo fue abandonado como religión oficial. Entonces todo pareció bien, pareció que ya el paganismo se estaba decayendo y el cristianismo estaba subiendo, pero fue un engaño. Dice, alguna rivalidad con Licinio asentó con su postura pro-cristiana consolidada en el 324, cuando quedó como único gobernante. Además, ayudó en la construcción de grandes templos y basílicas increíblemente aceptadas por el partido relajado. Y digo increíble porque el hecho de la similitud de estas con los templos paganos, incluso algunos templos paganos fueron reorganizados para el culto cristiano. Entonces ya estaban en los templos paganos con cultos de adoración. Con todo esto se ve la intervención adúltera de iglesia-estado.
Cuando se originó el movimiento donatista, Constantino, como era lógico, apoyó a los obispos que participaron en el concilio de Arles en el año 314, pues estimara la jerarquización de la Iglesia de Roma como un apoyo a la unidad del imperio. Y este es donde todo fue mal. Quisieron unir la Iglesia con el Estado. Y hermanos, por toda la historia del mundo, ha sido algo terrible cuando hay una iglesia del Estado. Y es lo que Constantino quiso hacer, es tener una iglesia controlada por el Estado y perder lo que nosotros conocemos como las doctrinas importantes de la iglesia local. La iglesia local debe tener por cabeza Cristo. No debe ser controlada por otra organización. Cada iglesia local debe funcionar independientemente de cualquier papa o algo así, o líder por general, sino seguir en las dos oficinas del pastor y diácono solamente y seguir a Cristo como su cabeza. Pero cuando se unió a Constantino con muchas iglesias y empezó a formar una organización, empezó los problemas y empezó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Con todo esto se va la intervención adúltera de Iglesia-Estado. Cuando se origina, en el último parágrafo aquí, debajo de 4.1 dice: aunque parezca imposible, fue este político quien convocó el concilio de Nicea, en el que la Iglesia Católica Romana, en su afán de atacar la doctrina arriana, implantó una nueva concepción de la Trinidad desconocida hasta ese entonces. Si quiere marcar en sus notas, el concilio de Nicea fue realmente el empiezo de la Iglesia Católica como tal. Si quiere marcar un empiezo fijo, el concilio de Nicea fue esto. Ok, entonces, ¿qué pasó? Dios empezó gloria a Dios, la Iglesia Católica no fue completamente en control, porque recuerde, la fe fue una vez dada a los santos, nunca hemos perdido la fe. Siguieron fieles otros movimientos y otras iglesias cristianas a las doctrinas de la palabra y no se juntaron con la iglesia perversa, la Iglesia Católica. Lo que a veces quieren enseñar la Iglesia Católica y aún a otras iglesias cristianas, es que todas las denominaciones cristianas no católicas salieron de la Reforma Protestante. Eso es lo que muchos tratan de decir, pero no es la verdad. Las iglesias cristianas de sana doctrina sobrevivieron aún en los 1000 años en el cual la Iglesia Católica estaba persiguiendo y matando a todos los heréticos, que es lo que ellos dicen, personas que creen en herejías. ¿Cómo? Herejes. Herejes, ok. Dicen que ellos son herejes y mataron y quemaron y quitaron la cabeza y cortaron bebés del vientre de la mamá y todo esto. Fue increíble. Yo he leído, lo que vamos a ver hoy, hay mucha más información. Como les dije, el libro de Mártires de Fox es un buen libro leer si quiere leer un libro en cuanto a todas las historias de lo que hizo la Iglesia Católica. Vamos a ver algunos, pero lo que ellos fueron más crueles que puede imaginar en este tiempo de matando a los que no eran católicos. Ok, los donatistas. Leemos de los donatistas. Alrededor de 310, cuando Constantino llegó al trono, la iglesia de los novacianos eran muy numerosas en África y fuertes en doctrina. Recuerden, hablamos de esto la semana pasada. Donato fue un gran creyente africano de tendencia novaciana, o sea, de lo que se llamaba el partido estricto alejado de Roma.
no quisieron juntarse con Roma y lo que estaba pasando allá con la Iglesia Católica. Por su gran liderazgo e influencia, algunas iglesias las comenzaron a llamar donatistas, siendo en doctrina y práctica las mismas novacianas. Pasando a página 24. Donato era el pastor de la iglesia de Cartago en el año 305, más o menos. Estuvo 6 años en la cárcel cuando el gobierno Diocleciano, el que fue antes de Constantino. De su vida podemos rescatar grandes cosas como el hecho de que rechazó a la ya mundana iglesia de Roma y predicó la pureza moral. Los donatistas eran cristianos ejemplares de África. Ya para el año 330 llegaron a reunir a 270 obispos a una confraternidad de pastores. Lo que le empezó a parecer extraño a los católicos era el número tan creciente de obispos. Pero esto era debido a una lógica elemental del cristianismo primitivo que ahora ya había dejado el catolicismo naciente. Para los donatistas, obispo es el pastor o anciano de la iglesia, no un supervisor de varias iglesias. Entonces ellos estaban pensando, tiene muchos obispos, pero para los donatistas un obispo fue un pastor solamente. Y tener 270 iglesias no fue raro para ellos. También en Cartago, para el 411, se llevó a cabo una gran conferencia en la que los católicos trataron de llevar a los donatistas al seno de su iglesia. Con la clara oposición de estos, fue solo hasta el siglo y con la dominación de los vándalos en África que empiezan a desaparecer estas iglesias con este nombre, pero su peor momento fue con la conquista de África por los sarracenos. En cuanto a la doctrina donatista, es muy similar a la de los novacianos, separación del mundo, bueno, membresía compuesto de miembros regenerados, bueno, eran rebautizadores, o sea, bautizaban a los católicos que se convertían a Cristo, creían en la separación de la iglesia-estado, creían en la independencia de la iglesia local, ¿cierto? Y también muchas otras doctrinas que nosotros creemos. Entonces puede ver que aunque los donatistas no tenían el nombre bautista como nosotros hoy en día, fueron iglesias muy semejantes a nosotros en doctrina porque quisieron seguir la doctrina de la palabra de Dios. Y en esto debemos poder ser capaces de reconocer que nuestra iglesia no empezó con un sectista, como los testigos de Jehová o algo así. No fue un hombre que decidió empezar iglesias bautistas, sino que las iglesias bautistas tienen raíces en muchos otros movimientos del pasado. Uno de ellos fue los donatistas. También tenemos, y de pronto hay pocas diferencias, obviamente, pero por lo general va a encontrar muchas cosas semejantes también. También en Cartago, para el año 411, se llevó a cabo una conferencia en la que los católicos trataron de llevar a los donatistas el seno de su iglesia. Ya hemos hecho esto. Okay. En cuanto a las doctrinas, hablamos de esto también. La última parágrafo, estoy perdido. Uno de sus más fuertes enemigos fue Agustín, quien trató por muchos años de convencerlos para que se unieran a la iglesia católica. De pronto ustedes han escuchado del filósofo Agustín. Es un teológico, un filósofo que escribió muchas cosas y él tenía muchos errores también. Pero es muy conocido, es muy famoso en muchos... Pues es una persona que es muy leído en cuanto a los libros que él escribió de doctrina y todo esto. Después fue él quien convocó junto con otros obispos católicos el concilio de Cartago en el 411, donde los donatistas casi fueron obligados a asistir. Newman, hablando acerca del concilio de Cartago, dice: los obispos donatistas asistieron muy en contra de sus inclinaciones, no teniendo confianza en tales medios. Ellos se indignaron de que un
comisionado imperial presidiera, los donatistas permanecieron callados y los católicos imperiosos, y la discusión ascendió a nada. Entonces fue en vano los católicos tratando a convencer a los donatistas de unirse con ellos y ser una iglesia católica. ¿Católica significa qué? Universal. Católica significa universal. Entonces quisieron tener una iglesia universal y no iglesias individuales así. Ok, entonces 4.3 tenemos la unión de los cristianos herejes con Roma. Como ya se ha visto, fue muy sutil pero astuta la manera como el diablo y sus demonios fueron metiendo sus doctrinas a algunas iglesias cristianas. Desde un principio, cuando aún vivían los apóstoles, Satanás empezó a atacar el cristianismo por medio del gnosticismo. Estamos hablando de esto en Colosenses, aún hoy vamos a tocar este tema. Ahora, en el año 350 después de Cristo, se presenta un problema mucho mayor: la intervención de la iglesia en la vida política de un imperio. Esto como consecuencia de la supuesta conversión de Constantino. Como ya se ha dicho, las mismas catedrales paganas ahora servían para el culto cristiano. Una grave herejía fue la jerarquización completa de las iglesias, que poco a poco pasarían a ser la iglesia una santa católica, apostólica y romana, etcétera, etcétera, etcétera. Para el siglo V, ya el imperio estaba fraccionado en 5 divisiones eclesiásticas: Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, cada uno con un patriarca. El bautismo infantil comenzó a instaurarse en el año 416 y recuerden como la semana pasada hablamos que como empezó a entrar en las iglesias la doctrina de como el bautismo salva, la regeneración bautismal se llama. Y ya, si uno piensa que el bautismo salva, el próximo paso es bautizar a los niños para que sean salvos. Este es como sigue ese pensamiento. Y empezó la Iglesia Católica a bautizar a los niños alrededor de este tiempo. Las disputas por obtener el obispado, que ya no lo daba la Iglesia, sino la jerarquía, eran cada vez mayores. Al final solo estuvieron entre Roma y Constantinopla. En el concilio de Calcedonia en 451 fue promulgada la doctrina de la Mariología. 451, Mariología. Empiezan a enseñar que María es la madre, la madre de Dios y todo esto. Y pienso que cuando estudiamos en sectas les di una lista, si recuerdo, de las fechas de cuando empezó cada doctrina de la Iglesia Católica. Y es interesante ver cómo han estado añadiendo sus doctrinas falsas desde que empezaron ellos hace 10.600 años. Parece ser que en el concilio de Nicea del 787, convocado por el emperatriz Irene, fue donde se originó el culto a los santos y a las imágenes. Para el 869, el emperador Basilio I convocó al otro concilio realizado en Constantinopla. Mira por favor a la próxima página. 25. La Iglesia Católica estaba pasando por un grave problema en su unidad tan defendida por sus padres. El problema consistía en el enfrentamiento acérrimos entre el obispo de Roma y el de Constantinopla. Ambos se excomulgaron mutuamente, aunque el objetivo del concilio era arreglar este desacuerdo. El problema era tan grave que la ruptura fue total, dando como resultado 2 iglesias universales divididas, la católica romana y la ortodoxa oriental.
la ortodoxa oriental. Aunque existan algunos desacuerdos de esas dos religiones, son claras y mayores sus similitudes, pero veamos diferencias. Y podemos aún ver hoy en día, hay algunas iglesias ortodoxas que parecen muy semejantes a iglesias católicas, pero son fuera de la iglesia católica. Y mucho de esto tiene sus raíces en desacuerdos con la iglesia católica. Y por algunos años había dos papas aún. Había diferentes tiempos en el cual había diferentes papas peleando el uno al otro, quién era el papa, el papa verdadero y todo esto. Entonces tiene algunas diferencias aquí que puede ver entre estas dos iglesias en este tiempo. Obviamente un poquito diferente hoy en día, pero en este tiempo aquí es. Por ejemplo, católicos romanos, ellos tienen todas las imágenes que puede imaginar hoy en día, ¿cierto? Aunque de pronto en ese tiempo no tanto. Como es lógico, el Imperio Romano estuvo siempre con la Iglesia Católica y en contra de los grupos disidentes. Y piensen en esto, el Imperio Romano miró a la Iglesia Católica como una fuente de poder. Y siempre es lo que pasó aún más adelante en los años oscuros, en el tiempo oscuro, 2000 años de control de la Iglesia Católica, es que los reyes y los países usaron la Iglesia Católica aún también para controlar a personas, y aún la Iglesia Católica usó la influencia religiosa para controlar a reyes. Todo fue político, todo fue de poder, todo fue de control. Pero las iglesias verdaderas siempre quieren estar fuera del control del Estado y tener cuidado en esto. Separación entre la iglesia y el Estado es importante. Es importante. Entonces, incluso durante mucho tiempo era el emperador el que convocaba los concilios. Fue a primicios de la Edad Media cuando el papado, en la persona de León II, empezó como tal. Al primero que se le dio el título de papa fue Sirricio, obispo de Roma, en 384. Él vivió 384 a 48, o fue obispo en ese tiempo, perdón. Después fue adoptado por todos los obispos hasta que Gregorio el VII, unos siglos más tarde, declaró que ese título era exclusivo del obispo de Roma. Entonces ya tenemos el papa. El primer papa no fue Pedro. ¿Ok? En este periodo que estamos mirando encontramos pues la salida total de la primera comunidad por parte de un grupo que se fortaleció gracias a su unión adúltera con el imperio. Otros hechos importantes de este periodo, 313 a 1520 por parte de los católicos, fueron el comienzo firme de los monasterios, la declaración del celibato sacerdotal, la doctrina del purgatorio, la quema de Biblias, la doctrina de la transustación, las cruzadas contra las herejes, matar en el nombre de Dios, y la invención de fiestas religiosas como Navidad, Pascua, Semana Santa, etcétera, etcétera. Tenemos Pedro de Bruis aquí. Y ya que hemos visto, esta es como una historia de la Iglesia Católica pequeña. Como le dije, es difícil cubrir todo en 6 semanas en este curso, pero ya tiene un poquito de idea de cómo empezó. Ya vamos a empezar a entrar un tiempo bastante difícil ser un creyente, desde el año 500 hasta más o menos, pues, puede decir 2018. Puede decir 2018 si quiere, pero hasta la Reforma Protestante, aunque había mucha violencia aún en la Reforma Protestante. Pero en este tiempo, bastantes creyentes perdieron sus vidas por la causa de Cristo, porque la Iglesia Católica en el principio pidieron que sea parte de nuestra iglesia, pero empezaron a volver a matar y no tener misericordia
a los que no quisieron juntarse con la iglesia. Vamos a revisar algunas historias específicas que pasaron durante este tiempo para que ustedes tengan un poquito de entendimiento. Hola, hermana. Para que tienen un poquito de entendimiento de qué pasó en este tiempo. Aquí están las notas para usted. Ok, miramos primero Pedro de Bruis. Como se ha estado viendo hasta ahora, Dios siempre ha guardado un remanente de personas que cuidan de hacer conforme a su palabra. Para el año 1104 nos encontramos con Pedro de Bruis, un elocuente y fiel predicador de la verdad escrita. De Pedro de Bruis se sabe poco. Él era sacerdote. Se tiene evidencia que se convirtió de la nada, sino que tuvo alguna influencia de predicadores antiguos. Al comienzo de su ministerio, en el año 1104, Pedro atrajo la atención de muchos en el sur de Francia y regiones vecinas. Su conflicto con la Iglesia Católica fue grande. Rechazaba el bautismo infantil, la doctrina de la regeneración bautismal, el purgatorio, la adoración a los santos, la impureza moral de la Iglesia Católica, la transustanciación y algo muy importante era un rebautizador, alguien que bautizaba a los católicos que llegaban a sus iglesias. Y como vamos a ver hoy, ahorita, este es lo que significa la palabra bautista. ¿Qué significa una iglesia bautista? Bautista viene de la palabra anabautista. Anabautista es rebautizador, alguien que bautiza otra vez los creyentes católicos o los creyentes que fueron bautizados en su religión anterior, pero no bíblicamente. ¿Okay? Pedro quemó las imágenes y los crucifijos, y Pedro de Bruis predicó por más de 20 años. Bautizó mucha gente. Sus doctrinas se extendieron a muchas regiones de Europa, y al fin del año 1126, mientras que estaba predicando en Santa Guillas, fue repentinamente capturado por un motín violento y fue quemado en la hoguera. Entonces aquí tenemos otro mártir para el Señor. Los cátaros, en 4.5 aquí, estamos en página 26. Los novacianos del siglo III llevaron el nombre de cátaros. La razón era la pureza que alejaban debía existir en la comunidad de creyentes. Los cátaros, como grupo separado de otro, aparecen en el siglo XI. Estaban en Italia, Alemania, Francia. De ellos se deriva el grupo de los arnaldistas y de los valdenses. El primer suceso relevante en la historia de los cátaros fue la condena que se llevó a cabo por parte del Concilio Católico de Orleans en el año 122, donde se condenó a 13 cátaros a la hoguera. ¿Es cómo pronunciar esto? ¿Hoguera? Hoguera, gracias, hoguera. 10 de los cuales eran sacerdotes católicos. En el año 1144 se efectuaron en Lieja muchas ejecuciones de cátaros. La persecución que llevó a cabo el poder político e eclesiástico combinados dio como lugar la confiscación de bienes, el destierro y las muertes. En el año 1239, en Francia, se mataron cerca de 200 cátaros y se dio que la herejía había terminado en el sur, pero se fortalecía en el norte, donde llevó el nombre de albigenses. Los cátaros como iglesias eran bastante conocidos en Europa y por lo tanto perseguidos. Tenían iglesias en Italia, donde se pensó que los habían exterminado en el siglo XIII. Sin embargo, volvieron a aparecer en el siglo XV. En Bulgaria, en Bosnia, en Herzegovina, en Alemania, sobre todo en Colonia, en Inglaterra, un concilio los entregó al poder secular en 1166, donde fueron acabados por la persecución
Se propagaron también en Suiza, en España, aunque en menor grado aparecieron en la ciudad de León y Castellbó. En cuanto a doctrina, encontramos algunos puntos que escribieron sus enemigos como, o sea, por ejemplo, nosotros no tenemos bastante de sus propias escrituras. ¿Por qué piensan que no tenemos tantos libros escritos por ellos? Porque no eran correctos. No, porque fueron quemados. Pero sus enemigos, sí, los católicos, sí escribieron porque aborrecieron tanto a estas iglesias. Y aquí es por qué. Ellos creyeron en solo dos oficios, obispo y diácono. Creyeron en la separación del mundo. Ellos no mentían, no mataban y no tocaban a la mujer del otro. Qué grandes ofensas, ¿cierto? Pero tenemos que entender, como les dije, que las iglesias de sana doctrina han tenido muchos diferentes nombres, pero siempre han estado. Y la iglesia católica ha matado y personas se convirtieron a ser creyentes en estas iglesias aún sabiendo que iban a ser matados por los católicos si alguien dio cuenta, pero lo hicieron porque buscaron la liberación en Cristo como nosotros hoy en día también buscamos, ¿cierto? ¿Tenía una pregunta, hermana? No, ok. Entonces, los albigenses. Para muchos historiadores, los albigenses tuvieron su origen en los paulicianos orientales del siglo VI, que en el 9 propagaron su doctrina en Bulgaria. Comenzamos la historia en ese grupo. Este es tan triste, esta historia aquí. Comenzamos la historia de ese grupo con un acontecimiento inolvidable. En el año 1122, Pedro de Bruys apareció en la Aquitania, generando con sus predicaciones gran conmoción, sobre todo a los católicos activos, condenando el bautismo de los niños que no habían llegado al uso de la razón, haciendo destruir los altares que creía paganos y rebautizando y formando gran número de adeptos. Así continuó hasta el año 1147, que estamos hablando de 25 años. Año en que un Viernes Santo en Saint Giles, o no sé pronunciar esto, Pedro formó una gran pira con las cruces, imágenes de santos y altares que pudo haber a la mano, prendiéndoles fuego y poniendo carne sobre la pira, las asó y las comió con los suyos. Por esta razón lo apresaron y lo quemaron vivo. Su discípulo fue Enrique de Lausana, quien continuó predicando las buenas y sabias doctrinas de este mártir. Fue de esta manera que se extendieron más y más sus ideas por Europa, Francia, Inglaterra, Borgoña, Flandes, y fueron llamados con varios nombres, entre ellos paulicianos, pastorcillos, tejedores y buenos hombres. Otros nombres para describir creyentes de este tiempo que quisieron seguir la sana doctrina de la palabra. Por el 1170, Pedro de Valdo, hijo de un rico comerciante de Lyon, predicó doctrinas parecidas a las de los albigenses. La Iglesia Católica condenó a estos nuevos herejes. Un obispo católico hizo jurar a sus fieles que tenían que decir dónde estaban estos hombres, que los denunciaron para ser muertos, y exterminaba la herejía de los valdenses. Muchos de estos fueron expropiados de sus bienes y muertos por la verdad de las escrituras. La historia de los albigenses está llena de muertes y martirios, dado que algunos reyes y políticos se opusieron al ataque frontal contra los albigenses. Aunque muchos no pertenecían directamente a una iglesia de sus iglesias, la matanza era tan cruel que ellos se opusieron. El primer ataque fue el de un tal demonio llamado Enrique, abad de Claraval. Muchos católicos tomaron las armas con los que sitió Laubar, lugar de los albigenses, matando y haciendo que los santos negaron su fe. Llevó después su ejército a Gascuña con los mismos resultados. Cuando esto se fue,
Los creyentes que habían quedado volvieron a predicar y anunciar el verdadero evangelio al pueblo. El Papa Inocencio III pidió entonces a los condes regionales que ellos llevaron a cabo la guerra para desterrar a los albigenses. Como Raimundo el VI, conde de Tolosa, no lo hizo, fue excomulgado. La máscara de las cruzadas contra los albigenses ha sido en la historia de la Iglesia quizás la más sangrienta de todas. Un ejército de como 500,000 demonios católicos atacaron, quemando a muchos de los buenos hombres. En Bisieres, en el 1209, mataron a cuchillo a más de 60,000 habitantes. La saquearon y después la incendiaron. De esta batalla ha quedado en el recuerdo la frase del Haddad Arnoldo ante la pregunta de sus soldados de cómo distinguir a los católicos de los albigenses. Él respondió: matad a todos, que luego Dios los distinguirá en el cielo. Y yo recuerdo hace años, yo leí un libro que explicó exactamente qué pasó en este tiempo o en esta batalla cuando mataron a los 60 habitantes de este pueblo, los creyentes. Y la verdad, algunas de las cosas que hicieron son tan terribles que no quiero aún repetirlos. Ellos tomaron a mujeres embarazadas y cortaron los bebés de sus estómagos enfrente de ellos y los mataron enfrente de ellos. Mataron a los niños en formas crueles enfrente de los padres. Ellos usaron cuchillos para torturar a las personas y quitaron, mejor dicho, partes del cuerpo poco a poco de las personas para torturarles, y fue increíble. Abusaron a las mujeres y a los niños. Y es toda la maldad que puede imaginar de hacer en matar a uno, lo hicieron. Y después quemaron los cuerpos y fue así. Tomaron luego, ¿y por qué? Porque no eran católicos. Tomaron luego Carcanosa, donde mataron como 400 hombres que no negaron su fe, como ya habían pasado los 40 días para ganar la indulgencia. Muchos de los cruzados se retiraron, así fueron instigados de estos hombres por la fe en el sur de Francia. Se dice que en el 1253 la secta fue extirpada, sobre todo por la Inquisición, que fue aprobada en el 1229 en el Concilio de Tolosa. Sin embargo, sus ideas perduraron hasta hoy en el corazón de muchos fieles y piadosos anticatólicos. Y la Inquisición, ustedes han escuchado historias, me imagino, de ellos. Sí, pero también por toda Europa. Por cientos de años ellos fueron conocidos por torturando a los creyentes y inventaron formas de torturar que no puede creer, ¿cierto? De pronto han visto en museos o en libros como tienen las máquinas para estrechar a uno, y no sé si han visto esas cosas, tienen una de estas, yo no sé cómo explicarlo en español, pero parece una de las cosas que sepultan a uno como una caja con cuchillos, que cierran la caja y los cuchillos como entran a pero mucho fue para torturar a creyentes, a personas que no eran católicos. Y aún fue interesante, no solamente a los que eran verdaderamente creyentes, sino que si la Iglesia Católica quiso matar a alguien o el gobernador quiso matar a alguien, lo único que tenían que decir es que ellos son creyentes, y aun si no fueron, lo mataron sin evidencia, sin un tribunal bueno. No, fue terrible. Fue un tiempo oscuro en la historia del mundo.
Arnaldo de Brescia, hablamos de él, 4.7, Arnaldo de Brescia. Sería para una falta de seriedad como los alumnos de este curso no mencionar a un claro bautista de la Edad Media. Tengo que decir aquí que aunque la mayoría de las doctrinas de los grupos antes mencionados era bueno, como es lógico, no todo era bautista, sobre todo en la parte más extrema. Por ejemplo, algunos cátaros exageraron tanto la pureza que su nivel de ascetismo era malo. Algunos albigenses también tomaron las armas, aunque esto se puede interpretar como defenso debido al gran ataque católico. Sin embargo, en las doctrinas mayores como la independencia de la Iglesia, la separación del mundo, la salvación solo por la fe en Cristo, sin sacramentos, la evangelización pacífica, solamente 2 oficiales, pastor y diácono, solo Biblia y no nuevas revelaciones. Cabe destacar que en ninguno de estos grupos aparecieron manifestaciones de hablar en lenguas o éxtasis demoníaco, como se indicó anteriormente solo en los montanistas. Pero retiraremos, estos no son necesarios para una sucesión doctrinal desde Jesucristo hasta nuestros días. Entonces, obviamente, como le dije, no todo grupo es exactamente igual a nosotros en cada creencia, pero las cosas profundas. ¿Alguien está gritando a nosotros? ¿Borracho o qué? Hay muchos borrachos hoy, me imagino. Que si desea cancelar ya o mañana. ¿Perdón? Que si desea cancelar ya o mañana. Lo del carro, Lo que Ya. cobran por el parqueo de... Ahorita él puede cobrarme si tiene que cobrarme, está bien. Dígale que me deja el tiquete, por favor. Sí. Entonces, sí, ellos ya saben dónde. Sí, ¿dónde es usted? Ellos ya saben. Nota el año 1550, algo en la historia del mundo que empezó a pasar en este tiempo, es que muchos grupos religiosos, como los puratinos, pienso es como se llama en español, empezaron a venir a Norteamérica. ¿Para qué? Para huir de la persecución religiosa. Muchos grupos vinieron al Nuevo Mundo, como dijeron los de Europa, para evitar la persecución religiosa. ¿Okay? Entonces, para que entendamos esto, y por esto en los Estados Unidos, cuando fue formado, una de las cosas más importantes en la Constitución fue libertad de culto, porque por tantos cientos de años en Europa habían sido matados y torturados y todo esto, y por esto este fue parte de la historia de los Estados Unidos en la raíz. Fue parte por persecuciones que encontraron por la Iglesia Católica. Ok, ¿dónde estamos? Ya hablamos de Arnaldo de Brescia. Ok, miramos el segundo parágrafo de Arnaldo de Brescia en página 27. El caso de Arnaldo de Brescia es muy importante porque aparte de que estaba en lo doctrinal con nuestras actuales iglesias bautistas, no se debió de estas ni en la doctrina ni en la práctica. Sabemos que Arnaldo nació en Brescia, fue monje y se desilusionó con la forma de vida y gobierno de la Iglesia Católica. Aparece como convertido al petrobusianismo y predicador en contra de la unión Iglesia-Estado y la forma jerárquica de gobierno. También conocemos que en el año 1139 huyó a Zurich, Suiza, donde sostuvo sus doctrinas y consiguió adeptos los futuros anabautistas. Fue ejecutado y colgado su cuerpo y echado a las cenizas. Así terminó la vida de uno de los hombres más grandes del mundo. Y por fin hablamos de los anabautistas.
Los anabautistas, ¿ok? Los orígenes de los anabautistas se remontan al siglo XII, como es lógico debido a una sucesión de doctrinas bíblicas que datan desde el primer siglo y los apóstoles. ¿Recuerdan? Muchos nombres, muchos grupos, misma doctrina. Eran un grupo separado de la Iglesia Católica, nunca había pertenecido a ella, ¿ok? Nunca había pertenecido a ella. Son los descendientes de los valdenses, los albigenses y los petrobucianos. Existieron dos grupos de anabautistas para el siglo XVI, los fanáticos y los moderados. Nosotros realmente somos del linaje de los moderados, los fanáticos tenían problemas. Se podría decir que fueron claramente opuestos en prácticas, pero que concordaban en la mayoría de la doctrina. Los fanáticos, debido a las persecuciones, emigraron a Münster, en Alemania, y allí los luteranos y los católicos organizaron una cruzada para matarlos. Y este es algo interesante en cuanto a la reforma protestante, en el cual vamos a mirar la próxima semana. Es que muchos de estos nuevos grupos, los luteranos, por ejemplo, y otros también, ellos tenían algunas cosas mejores que la Iglesia Católica. Por ejemplo, que esa salvación no es por la Iglesia, es por gracia. Pero todavía tenían muchos problemas. Lutero no tenía muy buena doctrina en muchas otras cosas. Y muchos de sus seguidores, aun si no fueron enviados por Lutero, también siguieron a perseguir a otros que no quisieron juntarse con ellos. Y muchos, los anabautistas, empezaron a ser matados no solamente por los católicos, sino también por otros grupos o denominaciones, si quiere decir, que salieron de la reforma protestante. Pienso que la próxima semana vamos a mirar esto, pero igual como con Calvino, Juan Calvino, ellos también estaban perseguidores de los que no estaban con ellos y siguieron lo malo. Y los anabautistas se defendieron con crudeza y eso organizó una máscara de dolor y sangre. La ciudad fue quitada a los rebeldes. Münster fue un desastre para el movimiento y sus enemigos tildaron a todos los anabautistas de fanáticos y asesinos. Al igual que hablaron blasfemias de los que ocurrió en la ciudad, los anabautistas estuvieron siempre en contra de la Iglesia-Estado defendida por los protestantes y los católicos. Por el contrario, los anabautistas moderados son los más reconocidos antepasados de los bautistas modernos. Su doctrina y práctica son prácticamente iguales a la de los bautistas actuales, con excepción de algunos aspectos culturales, pero no de convicciones. Entre los dirigentes anabautistas moderados encontramos a grandes hombres cultos como André Carlos Darío, dirigente en Wittenberg, Alemania, Felix Manz, hombre bien instruido que conoció la Biblia en hebreo, Jorge Blaurock, era un gran predicador. Estos conocieron a Zwinglio en Suiza, pero lo abandonaron cuando dejó el principio de solo Biblia y aceptó el bautismo infantil. El dirigente que más propagó a los anabautistas en el principio fue Baltasar Ubmair, quien se separó de la Iglesia Católica, ingresó al movimiento y fue rebautizado en 1525 por William Breblin. Defendió la doctrina bíblica con gran éxito, pero lo capturaron en 1027, haciendo que muchos de sus antiguos amigos sacerdotes le dijeron que se retractara de su fe y volviera a la iglesia Roma. Pero este esfuerzo no dio resultado, entonces este gran líder bautista fue decapitado en el 1528. Con las expulsiones y peligros mortales, las comunidades de anabautistas se dispersaron de todo el norte de Europa central, Berna, Basilea, Estrasburgo, Augsburgo, Nuremberg y Ámsterdam,
Unos morían y eran ejecutados y otros formaron nuevos grupos. Entre estos últimos encontramos a la más excelente asamblea para este periodo, conformada por un grupo numeroso de anabautistas que colaboraron y fueron dirigidos por el ex sacerdote católico Menno Simons y por estos llamados menonitas. Los anabautistas. Es interesante, como les dije, si quiere prestar este libro de la biblioteca, El rastro de la sangre, habla de muchos de esos grupos. Aquí debo sacar una fotocopia de esto, de pronto lo hago ahorita, que tiene como una lista y los años en el cual miramos diferentes grupos que tienen raíces en la doctrina que nosotros creemos hoy en día de la palabra de Dios. Entonces, pronto puedo hacer esto ahorita para que ustedes tengan esto. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta lección? Por esto, hermanos, yo no tengo pena decir yo soy bautista, porque me identifica con la doctrina sana. Decir que uno es bautista es identificarse con una doctrina por la cual muchos han muerto. Y por esto algunas iglesias hoy en día quieren decir, no ponga el nombre de la denominación en su aviso, solo diga que usted es una iglesia cristiana. Y cierto, decimos esto si alguien no entiende que es bautista, pero yo no tengo pena decir yo soy bautista, porque yo conozco la historia, conozco la sangre que ha sido derramado y conozco que muchos han muerto para proteger la doctrina sana de la palabra de Dios. Y por eso debemos entender, muchos han muerto para proteger lo que nosotros creemos hoy en día, ¿cierto? Voy a darles su tarea. Tienen la nueva tarea en el fin de esta lección. Esa es la tarea de la semana pasada. Si puede dar esto a Kevin, por favor. Y ¿quién no tiene la tarea de la semana pasada? ¿Alguien falta la tarea de la semana pasada? Luisa, usted sabe que la lección está en el internet, en el sitio. Ustedes necesitaban de la primera semana, ¿cierto? Está la lección también en el sitio web por esto. Este es para ustedes. Este es lo de Oscar también. Hermana Nora. ¿Puede dar esto a Juan también, por favor? Y si me permite, ¿él ya viene? Sí, las notas de él. Si quiere tomar un tinto y ya empezamos Colosenses. Por favor, deme la tarea de la semana pasada también. Tarea de la semana pasada, perdón. La tarea de la semana pasada. No le colocó lo que sacó él, solo el visto. Que no le puso nota. No le colocó acá. No le puso le colocó. Yo lo puse en mi, es 100%, yo lo puse en mi cuaderno, pero claro. Perfecto. Es de Colosenses también. Si quiere, deme su tarea de Colosenses también, por favor.
¿Alguien falta la tarea de la semana pasada de Colosenses? ¿Alguien falta algo? Un segundo. A ser suficiente. Clares. Este es 1. Este es semana 2. Uber y Marley y Nora. Con gusto. Okay. Okay, lección 7 de Colosenses. Hermano, gracias. ¿Alguien falta darme la tarea de Colosenses? Ya lo tengo, hermano, muchas gracias.